El gobierno de los Estados Unidos dice que Irán tiene hasta la noche de este viernes, faltan pocas horas, para responder a su oferta de acuerdo. El presidente de los Estados Unidos ha advertido que si no lo hacen, en Irán sufrirán mucho. Desde Teherán han respondido de manera invariable a esta advertencia, que jamás ceden ante las presiones, que no negocian bajo ultimátum y han puesto sobre la mesa que cada vez que existe la posibilidad de una solución diplomática de este conflicto, los Estados Unidos opta por una aventura militar temeraria. A esto han añadido desde Irán que disponen de capacidades militares mayores a las que dice Estados Unidos y que la preparación para la defensa del pueblo iraní está al 1000%. Por su parte, el representante permanente de Irán ante las Naciones Unidas, en una misiva enviada al secretario general del organismo, ha dicho en esta carta y alerta sobre los ataques de los Estados Unidos en Irán y en el Estrecho de Hormuz y en el Golfo Pérsico pudiesen desencadenar consecuencias catastróficas más allá de la región de Asia Occidental, así como socavar la paz y la seguridad internacional. Soy Carlos Arellán Solórzano y este es nuestro tema de abrir en la jornada de hoy del Mundo en Contexto. Póngase cómodo que comenzamos de inmediato. Aunque Estados Unidos e Irán sostienen la necesidad de una tregua en el Estrecho de Hormuz, este jueves ocurrió un foco de conflicto entre las fuerzas militares de ambas naciones que cruzaron ataques que hicieron temer la reanudación de la fase intensa de este conflicto. Los dos lados se acusan de empezar primero. Al mismo tiempo, Washington advierte a Teherán de que deben someterse a sus condiciones e Irán ratifica que no actúa bajo ultimátums. Pasamos a las imágenes porque Irán respondió así al ataque de los Estados Unidos contra barcos comerciales y puertos del país farsí. Esto durante la jornada de este jueves. El operativo norteamericano en pleno cese el fuego fue calificado por la Casa Blanca como un golpecito de cariño. Teherán ratificó que responderá de manera contundente cualquier nueva agresión, al tiempo que el vocero de la Cancillería iraní declaró que se trata de una nueva y habitual infracción de Washington. No es nuevo la violación del alto al fuego. Estados Unidos siempre ha incumplido sus promesas y su comportamiento ha sido contradictorio. Lamentablemente, esto no es nada nuevo. Sus acciones siempre han violado el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. No era la primera vez que se rompía un alto al fuego. Como saben, atacaron a un gran país que se defendió con todas sus fuerzas y repelió su maldad. Y desde Italia, el secretario de los Estados Unidos, secretario de Estado, Marco Rubio, defendió los ataques norteamericanos contra objetivos iraníes. Aseguró que fue el país persa quien habría disparado primero. En esta jornada de ataques cruzados, dijo que ningún país estúpido no responde cuando es atacado, como según habría sucedido este jueves. Asimismo, Marco Rubio expuso cuáles son esas situaciones inaceptables para Washington en el marco de la tregua con Irán. La línea roja es clara. Amenazan a los estadounidenses. Van a ser volados por los aires. ¿Qué más claro puede ser que eso? Si disparas contra ellos, si eres un tipo que lanza misiles, como sea que llamen a ese trabajo, y estás ahí sentado y disparas un misil contra Estados Unidos y te vemos disparar, te vamos a atacar. Por supuesto que lo haremos. ¿Quién no haría eso? A menos que quieras que te hundan el barco. No vamos a dejar que nuestros barcos sean hundidos por los iraníes con sus pequeños, ya sabes, sus drones que están disparando. Y en esta misma línea de advertencias a Irán, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Teherán tiene que firmar muy pronto un acuerdo con su país. Si no, la República Islámica sufrirá mucho. Advirtió también que de Irán saldrá un gran resplandor en caso de que persistan en no admitir las condiciones impuestas por la Casa Blanca, como son suspender para siempre su programa nuclear con fines pacíficos y abrir el Estrecho de Hormuz. Las conversaciones van muy bien, pero tienen que entender que si no se firman, van a sufrir mucho. Van a sufrir mucho. Quieren firmarlo. Les diré que lo quieren firmar mucho más que yo. Y este es el momento en que uno de dos barcos cisternas iraníes fueron impactados por misiles de los Estados Unidos en el Golfo de Omán. El Comando Central de Estados Unidos informó que el ataque fue con motivo de hacer cumplir el bloqueo unilateral contra la República Islámica cuando las naves se disponían a atracar en un puerto iraní. Y efectivos del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica abordaron el petrolero Ocean Khoi
por presuntas infracciones al esquema de navegación en el estrecho de Hormuz. Las autoridades del país persa detuvieron el barco y expresaron que la nave intentaba perturbar las exportaciones de petróleo y los intereses nacionales del pueblo iraní. Y a pesar de 2 guerras en menos de un año y de 2 experiencias para desconfiar de la diplomacia, Irán desarrolla una dinámica política exterior en tiempos de tregua. Esto con contactos directos con varios países relevantes de la escena global. Aseguran que no comenzaron la guerra, que están preparados para defenderse y en simultáneo promueven un diálogo sin condiciones excesivas, apostando por el multilateralismo. Irán es un país en guerra, pero su diplomacia no se detiene. El canciller de la República Islámica, Abbas Araghchi, desarrolla una audaz gira internacional que revela el carácter de su país, el cual no ha podido ser aislado a pesar de las ambiciones de sus adversarios. En Rusia fue recibido por el presidente Vladimir Putin, quien aseguró que Moscú es un amigo de Teherán y un actor confiable que favorece la paz de Asia Occidental. Por nuestra parte, haremos todo lo que sirva a sus intereses y a los intereses de todos los pueblos de la región para garantizar que se alcance la paz lo antes posible. Ustedes conocen bien nuestra posición. Otro destino de la diplomacia iraní en tiempos de guerra fue China. En el gigante asiático intercambiaron impresiones sobre el desafiante panorama internacional y el conflicto en Asia Occidental. Este toque en Beijing puso de relieve que Irán, después de la agresión, es un país distinto. Nuestros amigos chinos también creen que Irán, tras la guerra, es diferente del Irán antes de la guerra. Su estatus internacional se ha elevado y ha demostrado su capacidad y autoridad. Por lo tanto, se vislumbra una nueva era de cooperación entre Irán y otros países. La política exterior iraní, que apuesta por el multilateralismo, ha logrado que países como China juzguen el conflicto contra la República Islámica como una agresión ilegal. Aunque hemos mantenido contacto mediante llamadas telefónicas y otros medios desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su guerra ilegal contra Irán, una guerra que aún continúa, nuestra postura sigue siendo la de adherirnos al principio de coexistencia pacífica. Para analistas como el español Paco Arnau, la gira internacional del canciller iraní pone de relieve que hay otros actores globales confiables que pueden intervenir en una solución dialogada y definitiva de la guerra. Y estamos viendo cómo emerge este papel de Rusia y sobre todo de China como árbitro internacional fiable. Por su parte, el experto geopolítico Carlos Mamani apunta a otro aspecto relevante que expone la agenda diplomática iraní. La comprensión, la interpretación que tiene de paz tanto Estados Unidos como Irán en Oriente Medio son geométricamente opuestas. La diferencia radica en que Teherán promueve el rescate de la diplomacia y un acuerdo negociado sin exigencias maximalistas, respetando la base del derecho internacional a través de las organizaciones multilaterales, al tiempo que Washington reivindica la doctrina de la paz a través de la fuerza o del dominio del espacio mediático. Las guerras no se ganan repitiendo 1000 veces que las ganan, sino ganándolas realidad sobre el terreno. Y la realidad sobre el terreno no es otra que Irán controla el estrecho de Hormuz. La resistencia iraní ha devuelto las razones del conflicto al plano de la diplomacia. Después de impedir por medios militares la imposición de condiciones unilaterales, busca a través del diálogo y aliados confiables asegurar las condiciones para que no se repita la guerra. Los palestinos en la Franja de Gaza no solo deben preocuparse por los peligros que caen del cielo, sino también por los que se arrastran por el suelo. La devastación causada por los bombardeos sionistas en contra del enclave han desencadenado una propagación de ratas, lo que pone a la población ante una nueva dimensión de riesgo sanitario, esta vez por el brote de hantavirus, el cual amenaza la vida de más de 2 millones de palestinos. Mientras el mundo observa con atención el brote de hantavirus en el crucero de Ondius, en la Franja de Gaza se recrudece la crisis sanitaria por la propagación de roedores, principales transmisores de la mortal enfermedad, y lo que podría afectar la salud de millones de palestinos, entre ellos los niños. Tenemos muchos casos de infección, afecciones en la piel como sarna y luego están también infecciones virales y bacterianos. Esto degrada la salud de los niños por no mencionar la escasez de medicamentos apropiados.
El Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina denunció esta situación de riesgo de hantavirus y pidió la entrada de pesticidas y medicamentos para responder a la crisis sanitaria en una población que aún enfrenta los bombardeos israelíes. De acuerdo a la UNRWA, la situación se ha recrudecido debido al desplazamiento de la población, el hacinamiento en las tiendas de campaña, la falta de agua y la acumulación de basura. Con estos elementos, las ratas se convierten en el vehículo para la transmisión del hantavirus. No hay agua potable, ni comida, ninguna ayuda, y nuestros hijos pasan el día cerca de la basura, cerca del vertedero para recoger cartón y plástico para hacer fuego y cocinar. Es una vida miserable. El ministro de Salud de Gaza denunció que el entorno actual en la Franja de Gaza incrementa la probabilidad de brotes de numerosas enfermedades, ya sea a través de mordeduras o indirectamente por la orina y heces de los roedores. Como ejemplo, el funcionario citó justamente casos como el hantavirus, la leptosporosis, entre otras enfermedades. Una emergencia sanitaria que se recrudece a medida que avanza la ofensiva israelí en el enclave palestino, bajo el silencio de la comunidad internacional. Y así las cosas en la Franja de Gaza, que como ya decíamos al comienzo, aparte del peligro de los bombardeos, también tiene que sobrellevar los peligros inherentes a esta propagación de ratas en el enclave. Me corresponde hacer una primera pausa en esta emisión del Mundo en Contexto. Uno de mis puntos de contacto disponible en las redes sociales es en TikTok. Ahí me puedes conseguir como @soyarellán, Arellán con doble L, en la plataforma de TikTok. No se aparte, que en minutos estamos de vuelta. Y Ucrania no le tomó a Rusia el gesto de la tregua temporal con motivo de la celebración de los 81 años del Día de la Victoria durante la Gran Guerra Patria. Moscú ha reportado más de 1.600 violaciones al cese al fuego por parte del régimen de Kiev, advirtiendo que estas infracciones no se quedarán sin respuesta. En reunión con funcionarios del Consejo de Seguridad ruso, el presidente Vladimir Putin comentó los ataques militares de Ucrania contra infraestructura civil como el aeropuerto de Rostov, un acto que no escatimó en calificar como de terrorista. El régimen de Kiev cometió otro acto sin duda de naturaleza terrorista, a saber, atacó el régimen regional de gestión de tráfico aéreo de Rostov. Esto sin duda podría haber afectado la seguridad de las aeronaves civiles. Afortunadamente no ocurrieron eventos trágicos gracias al trabajo altamente profesional de nuestros controladores de tráfico aéreo. Bien, y cientos de pasajeros quedaron parados en el aeropuerto de Vnukovo, esto en Moscú, por la suspensión temporal de los vuelos. Esto debido a la amenaza de ataques de Ucrania durante los días del alto el fuego temporal declarado por Rusia. El alcalde de la capital rusa informó que las defensas antiaéreas del país neutralizaron 61 drones en dirección a Moscú. Y desde Ucrania, el jefe de facto del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, hizo una severa advertencia a las autoridades extranjeras que asistirán al desfile por el Gran Día de la Victoria en Rusia. Zelensky dijo que no recomienda estar para estos días en Moscú, al tiempo que rechazó la tregua unilateral decretada por el Kremlin en el contexto de las celebraciones del 9 de mayo. Bien, estas son imágenes de un reciente ataque con dron a la ciudad rusa de Grozny, capital de Chechenia, en el Cáucaso Norte. De acuerdo a los portales de medios locales, se trata de una acción de Ucrania desatendiendo la tregua unilateral declarada por Rusia con motivo de los días de los 81 años de la victoria soviética sobre la Alemania nazi. Ucrania asegura que atacó una unidad militar de infantería motorizada y un edificio del Servicio Federal de Seguridad. Y otro actor en el conflicto contra Rusia que no da tregua es la rusofobia de Alemania. Nuevamente, como desde hace 4 años, Berlín prohibió el uso de simbolismos históricos que hacen honor al Día de la Victoria del Ejército Rojo contra la Alemania nazi. Está restringido el uso de banderas de Rusia o de la entonces Unión Soviética, medallas o condecoraciones de la época, la cinta de San Jorge, así como vestir los antiguos uniformes de la época de la Segunda Guerra Mundial.
Bien, y Rusia se prepara para el desfile de la victoria del próximo 9 de mayo con un mensaje de firmeza frente al complejo panorama internacional. Una postura que han mantenido por décadas, pero que desde 2022 ha tomado mayor importancia, mayor relevancia, debido a que dieron un paso al frente para defender sus fronteras contra un bloque occidental que amenazaba su integridad territorial. En el último año trabajamos duro y mucho fue lo que conseguimos. Nos enorgullecimos de nuestros logros comunes, nos alegramos de nuestros éxitos y nos mantuvimos firmes en la defensa de nuestros intereses nacionales, de nuestra libertad y nuestra seguridad, de nuestros valores que han sido y siguen siendo para nosotros un pilar inquebrantable. Estas fueron las palabras del presidente de Rusia, Vladimir Putin, en el fin del año 2022. El año en que empezó la operación especial militar en Ucrania, con el objetivo de defender a la población del Donbass y asegurar la integridad territorial de la Federación de los batallones neonazis ucranianos. Estoy muy contenta de que por fin seamos Rusia, de que nos acepten. Tengo un nudo en la garganta. Sí, estamos muy felices y esperamos que cuando entremos en Rusia se acabe por fin todo este horror que estamos viviendo. Desde entonces, las Fuerzas Armadas de Moscú han liberado al menos 1.700 kilómetros cuadrados y recuperado el control total de la República Popular de Lugansk, así como otras 80 localidades en el Donbass, regiones unificadas a Rusia en septiembre de 2022. Esto no va de qué lado estamos. Tenemos nuestros propios intereses. Debemos centrarnos únicamente en nuestro propio país. Su éxito, su desarrollo y en ayudar a nuestros propios ciudadanos. Para Moscú, la raíz del conflicto es la expansión de la OTAN hacia el este. Desde el fin de la Guerra Fría, la Alianza Atlántica ha sumado 14 nuevos países, acercando su infraestructura militar a las fronteras rusas. Y Ucrania es una línea roja que el Kremlin no iba a aceptar. Y si bien siempre han estado abiertos a negociaciones, ya no lo harán en una posición de debilidad. El punto clave es que sin abordar la causa raíz de la crisis ucraniana, un acuerdo justo y a largo plazo es imposible. Seguimos abiertos a reanudar el proceso de negociación en función de lo acordado entre Rusia y Estados Unidos. Sin embargo, mientras no se den las condiciones para una negociación seria, Moscú sigue con su operación especial en Ucrania. El Kremlin anunció en abril de 2026 la creación de un cordón sanitario o zona de amortiguamiento de entre 50 y 80 kilómetros de profundidad dentro del territorio ucraniano controlado por el ejército ruso. Pues, mientras que no se resuelva la cuestión territorial, Rusia seguirá manteniendo la iniciativa estratégica en el campo de batalla y asegurando su integridad territorial. Y en nuestro repaso rumbo al día de la victoria del 9 de mayo, recordamos una de las batallas más mortíferas de la Segunda Guerra Mundial. Nos referimos a Stalingrado, la cual terminó con la derrota del 6º Ejército de la Wehrmacht, una de las fuerzas armadas de la entonces Alemania nazi. Más de 2 millones de personas murieron durante esta batalla, la cual marcó el inicio del fin del Tercer Reich. Entre agosto de 1942 y febrero de 1943, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, se dio el enfrentamiento bélico entre la Unión Soviética y la Alemania nazi por el control de la ciudad de Stalingrado y los pozos petrolíferos del Cáucaso. Un recurso escaso y necesario para el Tercer Reich tras 3 años de guerra. La conquista además tenía un valor simbólico: capturar una ciudad que llevaba el nombre del líder soviético Joseph Stalin. El inicio de la campaña nazi contra la Unión Soviética en abril de 1942 fue un éxito. Crimea y Sebastopol cayeron en manos del Tercer Reich y la marcha de los nazis hacia Stalingrado ya alertaba al Ejército Rojo.
Frente a la inminente llegada de los alemanes a las afueras de la ciudad, Stalin convocó la Orden 227, famosa por la frase "ni un paso atrás", donde instó a los militares y civiles a no salir de Stalingrado. Y el 23 de agosto se dio inicio al sitio de Stalingrado, el centro industrial de la Unión Soviética que producía tanques y artillería. Según los planes iniciales de Hitler, la toma de la ciudad tenía que realizarse en 2 días, y para ello, la aviación alemana realizó 1.600 incursiones y lanzó 1.000 toneladas de bombas sobre la ciudad, matando a 40.000 personas. Sin embargo, solo consiguieron dejar en ruinas la urbe y despertar el espíritu de defensa de los soviéticos, y la guerra relámpago se convirtió en una lucha edificio por edificio, casa por casa, que los alemanes bautizaron como Guerra de Ratas. La lucha era encarnizada. El Ejército Rojo fue castigado desde el aire, por tierra, por todos los flancos, pero sin caer durante 90 días. Pero con la llegada del invierno, la Unión Soviética vio su mejor oportunidad, y así, el 19 de noviembre de 1942, comenzó la Operación Urano para ponerle fin al empuje alemán, desalojarlos y aislarlos. El 2 de febrero de 1943, con sus tropas vencidas, exhaustas y abandonadas por Hitler, el mariscal von Paulus del Sexto Ejército Alemán se rendía a los generales del ejército ruso, terminando así con la batalla más letal de la historia, dejando en el terreno una ciudad en ruinas y más de 2 millones de muertos entre soldados y civiles, marcando el inicio del fin del Tercer Reich. Bien, y con este trabajo que pone de relieve la magnitud de lo que fue la batalla de Stalingrado y también la importancia que significó para impactar el desarrollo de la guerra por parte de la Alemania nazi, significando esto también su indefectible derrota, corresponde hacer una nueva pausa en esta emisión del Mundo en Contexto. Repaso otro de mis puntos de contacto disponibles en las redes sociales. En Instagram me puedes conseguir como @soycarlosarellano. Tiene la dirección acá abajo en pantalla. En minutos estamos de vuelta. En esta parte ponemos el foco en nuestro continente porque el gobierno del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, enfrenta una tenaza política y social que parece cerrarse sin tregua. Entre los principales sindicatos del país y el poder económico de las viejas oligarquías terratenientes, los reclamos han sido una constante sobre la administración que comenzó ya hace 7 meses. ¡Fuerza! ¡Fuerza, compañeros! La Central Obrera Boliviana, sindicatos y plataformas campesinas se mantienen movilizados en La Paz como parte de una huelga indefinida y la jornada de protestas frente a la sede del gobierno de Bolivia. Aseguran que diferentes sectores se irán sumando para exigir mejores condiciones laborales. Un diálogo de mentira, es un diálogo hipócrita, porque si está provocando y desprestigiando, incluso amenazando con iniciarnos una acción penal, y en esas condiciones quieren que se negocie. No, lamentablemente cualquier invitación que venga se va a consultar al conjunto de las bases, y las bases van a decidir si se asiste o no se asiste a lo que significa un diálogo, pero que lastimosamente hasta el momento no hay las condiciones. El paro es dinámico, se ha determinado, se ha concluido en un paro general movilizado. En ese entendido se va a hacer diferentes estrategias de lucha y de resistencia. Hemos convocado un tercer contingente de nuestras federaciones del interior para seguir movilizándonos, sujetos a las resoluciones del Cabildo a la cabeza de la Central Obrera Boliviana. Se han iniciado el día de hoy bloqueos a nivel departamental y a nivel nacional, y también como sector del magisterio en movilizaciones a nivel de los 9 departamentos de Bolivia. Por su parte, el presidente boliviano Rodrigo Paz rechazó el pliego de más de 100 peticiones sindicales, incluido un reajuste salarial que compense la inflación del 20% del año 2025. Y todas sus peticiones sea aumentar salario y no aumentar trabajo.
Oiga, si quiere aumentar salario, primero genere trabajo. Por eso yo les he dicho con mucho respeto, no me vengan con pliegos petitorios, vengan con un plan de trabajo. Cómo con el gobierno nacional ayudo a los sectores fabriles para que puedan generar inversión, crecer, generar trabajo, y de ahí tenemos pues salario. Mientras que el sector indígena y campesino exige la abrogación de la Ley 1720 de reconversión de tierras, que permite convertir pequeñas propiedades agrarias a medianas y pueden ser hipotecadas, considerado como una puerta abierta al latifundio. Venimos con un objetivo, ¿no? Pidiendo la abrogación de la Ley 1720, que es una ley que está en contra de los derechos constitucionales del sector campesino, ya violando el artículo 394 de la Constitución Política del Estado. Decirle a los diputados y senadores que primero nos consulten, que primero socialicen la ley, y después también el presidente no podría promulgar una ley cuando el pueblo boliviano no conoce. Protestas que parece incomodar a la oligarquía de Santa Cruz, por lo que la Cámara Agropecuaria de Oriente declaró al sector productivo en estado de emergencia para defender la ley 1720, por lo que presionan a las autoridades nacionales y al presidente Rodrigo Paz a garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. Bien, y de Bolivia pasamos a la Argentina, porque en las últimas jornadas ha aumentado la presión en la causa judicial contra Manuel Adorni, jefe del gabinete argentino. Sigue creciendo el expediente y aparecen más viajes y pagos a contratistas que aumentan las suspicacias sobre las averiguaciones por el supuesto enriquecimiento ilícito. A su vez, aumenta la tensión política en lo interno del gobierno del presidente Javier Milei. Tras el pedido generalizado para que el presidente de Argentina, Javier Milei, retire su apoyo a Manuel Adorni, esta semana fueron revelados nuevos pagos en efectivo por $245.000 al contratista Matías Tábar por remodelaciones en la casa del funcionario que consistieron en la instalación de una piscina de mármol travertino y una cascada. Estas revelaciones enfurecieron al mandatario argentino, que interrumpió su agenda en Estados Unidos para llamar en vivo a un canal de televisión para defender a su alto funcionario. Adorni no se va, presidenta. Adorni no se va. Ni en pedo se va Adorni. Sí, ¿A usted claro, le demostró a Adorni que tenía todos los números en orden? Digamos, las cosas que me presentó estaban en orden. Y la defensa de Milei surgió minutos después que la senadora y exministra de Seguridad del gobierno de Milei, Patricia Bullrich, también de la Libertad Avanza, advirtiera que el escándalo por presunto enriquecimiento ilícito empantana al gobierno y al presidente Milei de cara a las elecciones de finales de año. Bullrich reclamó una respuesta ahora del jefe de gabinete y no en marzo, porque estirar esto es algo que no tiene sentido, así lo dijo. Ya se abrió el plazo de esa declaración jurada de bienes. Se presenta esa declaración jurada de bienes y ahí después el presidente decidirá qué hacer respecto a lo que dijo y lo que presenta. Si los números están correctos, bueno, todo el mundo tendrá que guardarse sus declaraciones en el bolsillo y decir yo dije tal y tal y tal cosa y no era así. Y si no es así, bueno, será la justicia la que determine, frente a esa, discordancia, qué conducta toma. Y en respuesta, el presidente de Argentina, Javier Milei, reafirmó que no ejecutará a una persona honesta para satisfacer el ego de los periodistas, contra quienes arremetió nuevamente y atacó a la diputada Marcela Pagano, a quien calificó como mentirosa compulsiva. El día que Adorni sabe que se va a sentar frente al juez y que va a declarar y que es citado y que se le avisa previamente, el juez le avisa previamente, mire señor, usted va a ser citado y vamos a necesitar todas las comunicaciones que usted tuvo con Adorni y con su mujer, pertinentes obviamente a la reforma. Casualmente, unas horas antes, Adorni se comunica con él para ofrecerle beneficios, asistencia, incluso hasta un letrado en la causa.
En la imagen de Javier Milei muestra señales de caída. En las encuestas, el presidente ultraderechista tiene más del 60% de percepción negativa. La gestión libertaria es ampliamente rechazada también. Un 70% de los encuestados dice que se ve peor que en el año 2025. Y el último dato que alerta al gobierno es que la caída en los números de Javier Milei no solo son entre votantes opositores o entre votantes blandos como podían ser los de Juntos por el Cambio, sino que también hay una pérdida de apoyo de los votantes libertarios. A favor... Bien, y seguimos en Argentina, donde un sector mediático que apoya al presidente Javier Milei publicó una supuesta campaña rusa para influir en medios argentinos y desacreditar al gobierno. Esto sirvió a los libertarios para justificar el bloqueo del ingreso de periodistas, esto a la sala de prensa de la Casa Rosada, medida que atenta contra al menos 60 profesionales de la información. El periodista de línea derechista Santiago O'Donnell dio a conocer detalles de la filtración de 76 documentos que revelan un supuesto caso de espionaje periodístico ruso en Argentina. Según su relato, entre junio y octubre de 2024, Moscú destinó presupuesto por $283.000 para publicar cerca de 250 artículos en más de 20 medios argentinos. La denominada Filtralix presuntamente trató de explotar las medidas neoliberales del gobierno libertario para crear desinformación. Estas supuestas revelaciones sirvieron de pretexto para el cierre de la sala de prensa del Palacio de Gobierno argentino. Que la campaña prorrusa existió, que hubo decenas de artículos firmados por gente con inteligencia artificial para cumplir objetivos que aparecían en un documento de inteligencia que decía queremos notas truchas diciendo esto, lo otro, y las notas truchas aparecieron. Y cuando fuimos a hablar con los editores, salvo estas dos notas, que repito, de un solo medio, todo lo demás con los que hablamos, la gran mayoría eligió no contestar o contestar en off the record, pero ninguno nos pudo decir que las notas habían sido escritas por personas de la redacción. Frente a estos argumentos antirrusos, el mandatario argentino afirmó que irá hasta las últimas consecuencias. La relación de Milei con la prensa ha sido áspera desde que asumió en diciembre de 2023, con ataques verbales e insultos contra periodistas, a quienes tilda con frecuencia de basuras y más recientemente ensobrados, haciendo alusión al supuesto caso de espionaje ruso. Es una medida que únicamente se ha tomado durante la dictadura militar de 1976, durante unos pocos días. La negativa de permitir el ingreso a los profesionales de la prensa va unida también a una denuncia penal contra dos periodistas del canal Todo Noticias, filial del Grupo Clarín, acusados de espionaje a raíz de la filmación de lugares del Palacio de Gobierno no autorizados, medida que ha sido duramente criticada por las fuerzas políticas del país. Impedir que ingresen los periodistas a la Casa Rosada es ahondar el secretismo de una gestión, de una presidencia autoritaria y que ya se caracteriza por muchísimas acciones completamente oscuras y opacas. Tras la publicación de la investigación, la embajada rusa en Argentina calificó la información revelada como material antirruso y señaló que no aporta hechos ni pruebas que respalden las insinuaciones. Bien, con este tema desde la Argentina corresponde hacer una nueva pausa en esta visión del mundo en contexto. Otro de mis puntos de contacto disponible en las redes sociales es el Telegram. Ahí me puedes conseguir como también soy Carlos Arellán. No se aparte, minutos, estamos de vuelta. Bien, tramo final de esta emisión del mundo en contexto. Uno de los humoristas, o últimos humoristas clásicos de Venezuela fue el gran Toco Gómez. Al cumplirse 2 años de su fallecimiento, repasamos brevemente su carrera artística. El payasito Togolo fue el personaje con el que Toco Gómez se metió en los corazones de los venezolanos en los 60 y fue el inicio de una legendaria trayectoria en el cine y la televisión. Abejitos, el reloj señala hora de dormir. Así que besito a mamá, besito a papá. Mira, vale, dame una cachapa con queso, hermano, y un batido de melón y vaina. Eustoquio Gómez nació el 16 de julio de 1942 en una Caracas que lo cobijó en Parque Carabobo y en esas trasnochadas tertulias en Las Mercedes. Su pana, Raúl Amundaray, lo llevó a hacer radionovelas en 1960 junto a Arquímedes Rivero. Ya lo dije que no lo quiero ver más por aquí. Mejor es que se vayan. Bueno, ok. Con 20 años llega a la televisión de la mano de otro pana, Napoleón Defit.
para trabajar junto a nombres como Joselo, Marta Olivo, Julián Pacheco y Amador Bendayán. Para 1963, Toco Gómez se catapulta gracias al apoyo que le dio Renio Tolina. Se arregló esto. Se arregló esto. Ahora, claro, y teclado. Sin músico no vale la pena. Suábala. Pues yo nací en la televisión de muchacho. Bueno, empecé en radio, primero en radio. Y después empecé en televisión. Y la televisión nunca se olvida porque siempre es un gran aporte si tienes la suerte de tener los personajes que encajen o dentro de los libretos que tú aceptes. Porque eso es lo difícil. Poner la torta es fácil, hacer las cosas bien es difícil. Entonces, quedarte en el recuerdo de que hacías las cosas bien. Esa carrera humorística le permitió a Toco Gómez ser una de las figuras del cine venezolano con más de 40 películas, obteniendo 25 galardones nacionales e internacionales. ¿Qué está pasando? ¿Está llorando? No, ahora sí me jodí. Bueno, de todas estas películas que he hecho, hay muchas, bueno, por supuesto, de las que tuvo divulgación tanto nacional e internacional, bueno, Los Tracaleros, también Los Muertos Si Salen, Aventurera, varias de esas películas. Una película que hice yo en Mérida con Roberto Siso, que se llama Un Día de Suerte. Esa película tiene una particularidad. Esa se hizo en el año 1980, que la hicimos en Mérida, y esa película compitió en el primer Festival de La Habana. Tras una larga batalla contra el cáncer, Toco Gómez fallece en la ciudad de Miami, Estados Unidos, el 8 de mayo de 2024, marcando el fin de una era en la comedia venezolana. Esto está bien, ¿tú sabes lo que es carne de cochino cruda? Si se me jode el estómago, me voy a quedar con todo el local esta vaina aquí, ¿oíste? Para que lo sepan. Está bien. Bueno, les voy a dar un dato a ustedes. Cuando se acuesten, que agarren su almohada, que pongan así en la almohada. Entonces, antes de cerrar los ojos, hagan así, sonríen y se duermen. Ya de una vez, entonces se levantan con esa sonrisa, echando. Hay que echar bromas desde que te levantes, si no, no tiene vida. Y el máximo exponente de la gaita zuliana es y será Ricardo Aguirre. El padre cantor y monumental de la gaita es la expresión de la Navidad, de la veneración a la chinita y el que canta a su grey zuliana para defender las causas de su pueblo. Al cumplirse 87 años de su natalicio, recordamos al monumental de la gaita. El Zulia es muchas cosas al mismo tiempo. Es el lago, el sol, el puente, la chinita en su santuario y Ricardo Aguirre. Ricardo Aguirre fue un maestro de escuela con una vocación incontenible por la música. Con la gripe aterradora que a nuestra tierra azotó. Desde la gaita nos reveló los valores esenciales de la zulianidad con la gracia de un erudito que sabe componer y cantar. La voz de Aguirre es el emblema de una época dorada de la gaita tradicional, esa que es letanía y plegaria a la Virgen de la Chiquinquirá. Hoy el cielo está de hinojos, porque China al verte el cielo te puso con gran recelo 7 estrellas en tus ojos. Con su voz potente y genio para el verso, Aguirre también se deslizó por el camino contestatario en defensa de las tradiciones zulianas. Un paso más adelante de este reclamo al Vaticano es el tema La Grey Zuliana, una canción que es una protesta lírica que anhela un mejor destino para su ciudad. Siendo la gran capital de un estado prominente, sufre religiosamente del olvido nacional. Desafortunadamente para el Zulia y para la gaita, la voz de Ricardo Aguirre se apagó pronto. Un 8 de noviembre de 1969, un día que todos los gaiteros ahora lo recuerdan cantando para no llorar una pérdida que todavía duele.
Bien, con tributo a Ricardo Aguirre, nosotros llegamos al final de esta emisión del Mundo en Contexto, agradeciendo como siempre el privilegio de su amable sintonía, el mejor premio que nos podemos ganar todas las noches. Y como todas las noches, cerramos con música, en esta oportunidad música de Cuba, porque la isla celebra este 8 de mayo el Día del Son Cubano. La fecha fue una propuesta del eterno sonero cubano Adalberto Álvarez. Así que bueno, disfruten de este tema y nos vemos en una próxima oportunidad por la pantalla, por la señal de Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela Toda.